Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Si es la primera vez que nos vemos, soy, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el romance, las experiencias inolvidables y por supuesto, a compartir momentos especiales con aquellos que amamos. Y hoy prepárense para algo realmente especial. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, una pareja que decidió llevar su amor a otro nivel. ¿Y cómo lo hicieron? Con una noche romántica totalmente inolvidable bajo las estrellas. Imagínenselo. La magia, la atmósfera, el amor en el aire. Es algo que todos soñamos con experimentar alguna vez. Pero, ¿qué hace que una noche como esta sea tan especial? ¿Cómo se planifica? ¿Qué detalles marcan la diferencia entre una noche común y corriente y una experiencia realmente memorable? Bueno, en este vídeo vamos a desmenuzar todos esos secretos. Vamos a adentrarnos en cada detalle, desde la planificación inicial hasta la ejecución perfecta de esa noche mágica. Vamos a descubrir cómo Hande y Kerem lograron crear ese momentazo que tanto ansiaban, y lo más importante, les daré ideas y consejos para que ustedes también puedan replicar esa magia en sus propias vidas. Ya sea para celebrar un aniversario, un cumpleaños, o simplemente para sorprender a esa persona especial. Así que si están listos para inspirarse, para aprender a planificar la cita perfecta, y para soñar con noches estrelladas llenas de romance, quédense conmigo. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, y aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre romance, viajes y por supuesto, muchas más experiencias geniales. Prometo que no se arrepentirán. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Suscríbanse ahora. Perfecto. Ahora sí vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Todo comenzó con la idea de hacer algo diferente, algo que realmente los uniera y les permitiera reconectarse. Querían escapar de la rutina, del estrés del día a día, y crear un recuerdo que atesorarían para siempre. ¿Y qué mejor que una noche romántica bajo las estrellas? La primera etapa y fundamental fue la planificación. Hande y Kerem se sentaron juntos y empezaron a idear todo. Decidieron que querían algo íntimo, algo que reflejara su amor y sus gustos personales. Así que lo primero que hicieron fue elegir el lugar perfecto. Y aquí las opciones son infinitas. Pueden optar por un lugar apartado en la naturaleza, como un campo abierto, una playa desierta, o incluso un mirador con vistas espectaculares. O si prefieren la comodidad, pueden adaptar su propio jardín o terraza. La clave es que el lugar elegido les transmita paz y romanticismo. En el caso de Hande y Kerem, eligieron un lugar precioso en las afueras de la ciudad, un mirador natural con vistas panorámicas a un valle espectacular. Era un lugar que ambos amaban, y que tenía un significado especial para ellos. La elección del lugar es crucial, porque es la base de toda la experiencia. Asegúrense de que sea un lugar seguro, accesible, y que cumpla con sus expectativas. Una vez elegido el lugar, el siguiente paso fue la logística. Hande y Kerem necesitaron planificar el transporte, la comida, la bebida, la música y, por supuesto, la decoración. Aquí es donde la creatividad juega un papel fundamental. Empecemos por la comida. ¿Qué tipo de cena querían? Un picnic romántico con bocadillos ligeros y deliciosos. ¿Una cena gourmet con platos elaborados y elegantes? O tal vez algo más sencillo pero igualmente sabroso, como una pizza casera o unas tapas. Hande y Kerem optaron por una cena tipo picnic, pero con un toque especial. Prepararon una cesta llena de delicias, sándwiches gourmet, ensalada fresca, frutas de temporada, quesos y embutidos de alta calidad. También incluyeron una botella de su vino favorito y, por supuesto, no podía faltar un postre delicioso, una tarta de chocolate casera, hecha con mucho amor. La presentación de la comida es clave. Utilicen una cesta bonita, manteles individuales elegantes, copas de cristal y cubiertos de calidad. Los detalles marcan la diferencia. En cuanto a la bebida, además del vino, prepararon agua con rodajas de limón y menta fresca, para refrescarse y disfrutar de la noche. Recuerden tener en cuenta las preferencias de su pareja y elegir bebidas que le gusten. La música es otro elemento esencial para crear el ambiente perfecto.
Ande y Kerem crearon una lista de reproducción con sus canciones favoritas, canciones que representaban momentos especiales en su relación. Utilizaron un altavoz portátil para que la música sonara de forma nítida y ambiental. La música debe ser suave, romántica y que los transporte a un estado de felicidad y relajación. Eviten canciones con letras tristes o melodías muy estridentes. Y ahora, hablemos de la decoración. Este es el momento de sacar a relucir su lado creativo. Ande y Kerem se esforzaron por crear un ambiente mágico y acogedor. Lo primero que hicieron fue asegurarse de tener una buena iluminación. Optaron por velas, faroles y guirnaldas de luces LED cálidas. Las velas crean una atmósfera romántica y sensual, mientras que las guirnaldas de luces le dan un toque festivo y mágico al ambiente. Colocaron mantas y cojines cómodos en el suelo para sentarse y relajarse. También llevaron una alfombra para delimitar el espacio y darle un toque más elegante. Además decoraron el lugar con flores frescas, globos con forma de corazón, y otros detalles románticos, como fotos de ellos juntos y cartas de amor. La elección de los colores también es importante. Opten por colores cálidos y románticos como el rojo, el rosa, el dorado y el blanco. Eviten los colores fríos y apagados, que pueden restar romanticismo al ambiente. Otro aspecto a tener en cuenta es la hora a la que van a celebrar la noche romántica. Ande y Kerem eligieron un horario estratégico. Empezaron la velada al atardecer, para poder disfrutar de la puesta de sol y luego, con la llegada de la noche, admirar las estrellas. Si deciden empezar antes, asegúrense de tener un plan para entretenerse durante la tarde. Pueden jugar un juego de mesa, leer un libro juntos, o simplemente charlar y disfrutar de la compañía mutua. Pero, ¿qué más hizo que esta noche fuera tan especial? Además de todos los detalles mencionados, Ande y Kerem se dedicaron tiempo el uno al otro. Se desconectaron de sus teléfonos móviles y se enfocaron en disfrutar del momento presente. Se tomaron de la mano, se miraron a los ojos, y se contaron sus sentimientos más profundos. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, y de todo aquello que los une. Hicieron cosas que disfrutaban juntos, escucharon música, bailaron bajo las estrellas, y se besaron apasionadamente. Recordaron momentos especiales de su relación, y revivieron recuerdos felices. La comunicación es clave en cualquier relación, y esta noche fue una oportunidad perfecta para fortalecer su vínculo. Y por supuesto, no podía faltar el toque final, el regalo. Ande y Kerem se sorprendieron mutuamente con regalos especiales. Ande le regaló a Kerem un reloj con una inscripción personalizada, y Kerem le regaló a Ande un collar con un dije que representaba su amor. El regalo no tiene que ser caro ni ostentoso. Lo importante es que sea un detalle significativo, que demuestre el amor y la atención que sienten el uno por el otro. Un aspecto que también es crucial es el clima. Asegúrense de consultar el pronóstico del tiempo antes de planificar su noche romántica. Si el clima no acompaña, siempre pueden adaptar sus planes y celebrar la noche en casa. Preparen una cena especial, enciendan las velas y disfruten de una noche tranquila y acogedora en su hogar. ¿Y qué pasa con los imprevistos? Siempre pueden surgir pequeños problemas, pero lo importante es mantener la calma y saber improvisar. Si por ejemplo se olvidan de algo como un encendedor para las velas, no se preocupen. Improvisen y busquen una alternativa. Lo importante es no dejar que los imprevistos arruinen la noche. En resumen, para crear una noche romántica inolvidable bajo las estrellas, es fundamental planificar con anticipación, elegir un lugar especial, crear un ambiente mágico, y dedicar tiempo a la comunicación y al romance. Preparen una cena deliciosa, pongan música romántica, decoren el lugar con velas y luces, y sobre todo, disfruten de la compañía de su pareja. Y ahora, ¿quieren saber cómo fue el momento culminante de la noche? Ande y Kerem, después de disfrutar de la cena, la música y las charlas, decidieron tumbarse sobre una manta y contemplar las estrellas. La oscuridad de la noche, el brillo de las estrellas, y la compañía de la persona que amaban, crearon una atmósfera mágica e inolvidable. Se sintieron conectados con el universo y con ellos mismos. Fue un momento de paz, de armonía, y de amor puro. Y hablando de momentos, quiero compartir con ustedes algunos consejos adicionales para que su noche romántica sea aún más especial. Asterisco, 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 personalicen la experiencia, asterisco, asterisco, adapten la noche a los gustos y preferencias de su pareja.
Asterisco 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 sorprendan asterisco asterisco incorporen elementos sorpresa, como un mensaje oculto o un regalo inesperado. Asterisco 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 desconéctense del mundo asterisco asterisco olvídense de los teléfonos móviles y de las preocupaciones del día a día. Asterisco 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 sean creativos asterisco asterisco no tengan miedo de experimentar y de probar cosas nuevas. Asterisco 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 disfruten del momento asterisco asterisco relájense y déjense llevar por la magia del amor. Asterisco 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 escriban una carta de amor asterisco asterisco este es un detalle muy personal y significativo. Hande y Kerem sin duda crearon un momentazo que recordarán por siempre. ¿Y ustedes están listos para crear su propio momento mágico? Ya saben. Sigan estos consejos, dejen volar su imaginación, y prepárense para vivir una noche inolvidable. En conclusión, la noche romántica de Hande y Kerem bajo las estrellas fue un éxito rotundo gracias a la planificación cuidadosa, la atención al detalle, y el amor que se profesaban. Elegir el lugar perfecto, preparar una cena deliciosa, crear un ambiente romántico con velas y luces, y dedicar tiempo a la comunicación y al romance fueron claves para hacer de esa noche un recuerdo imborrable. La magia estuvo en la conexión que lograron, en la desconexión del mundo exterior, y en el disfrute del presente. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya dado ideas para planificar su propia noche romántica. Recuerden que el amor está en los pequeños detalles, en la dedicación, y en la voluntad de hacer feliz a la persona que aman. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó la historia de Hande y Kerem? ¿Se animan a planificar su propia noche romántica bajo las estrellas? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué ideas se les ocurrieron, y qué harían ustedes para crear una experiencia inolvidable. No duden en compartir sus experiencias. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por su apoyo. Espero verlos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.